Hola, Dios les bendiga, bienvenidos sean una vez más a otra transmisión de este programa Jehová Nisi. Estamos aquí en esta oportunidad. Mi nombre es Keila de Medina, le doy las gracias a mi hermana Clarexi por la invitación a este programa y poder compartir con ustedes algo del tema que se está tratando en este mes, que es sobre el ceder los derechos. Y bueno, yo hoy quiero compartir para iniciar con Mateo capítulo 5, verso 5. Y bueno, también quiero darles un saludo a todos los que están allá detrás de cámara, que se están conectando. Sean todos bienvenidos, pueden dejar sus comentarios allí, que son de gran bendición para nosotros. Vamos a avanzar con lo que queremos desarrollar el día de hoy. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este fue parte del discurso que dio el Señor Jesús en el Sermón del Monte. La mansedumbre, mira lo que dice allí: bienaventurados los mansos. La mansedumbre tiene que ver con este tema que estamos desarrollando este mes, que es ceder los derechos. ¿Por qué? Porque resulta que la mansedumbre tiene que ver con la benignidad, con una persona que es apacible, que no es violenta, que es pacífico y está lleno de ¿qué? De dulzura, de afabilidad, desarrolla cierta sumisión. Entonces, hablando de lo que es ceder los derechos, para nosotros poder ceder derechos, necesitamos tener mansedumbre o desarrollar mansedumbre. La mansedumbre es una cualidad que se aprende y se aprende en el caminar con el Señor. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos escalando peldaños en Cristo, vamos relacionándonos con nuestros hermanos y nos vamos relacionando con la persona del Espíritu Santo y la obra que Él va haciendo en nosotros. Él pues nos va ayudando a desarrollar esta cualidad de la mansedumbre. Y bueno, en nuestras vidas se presentan diferentes situaciones, diferentes adversidades, vamos a decir circunstancias que nos ayudan a nosotros a desarrollar esa cualidad. Esas cualidades son cualidades del Espíritu. Y esas cualidades, como son del Espíritu y ahora nosotros hemos nacido espiritualmente para Dios, pues entonces esas cualidades que son del Espíritu también deben verse reflejadas en nuestra conducta, en nuestro vivir diario, en lo cotidiano de la vida, en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con Dios y con los demás, es que pues nosotros vamos a ir desarrollando esa cualidad. Hay algo bien interesante que quiero hablar a modo de introducción de este tema, ceder los derechos. El Señor Jesús en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos, ellos le preguntan al Señor Jesús, ¿cuáles son los mandamientos o qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El Señor dice, mire, toda la ley se resume en dos grandes mandamientos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les decía hace un momento que la mansedumbre es una cualidad y que se desarrolla en nosotros a medida que vamos avanzando en nuestro andar cristiano. ¿Cómo lo desarrollamos? Primero, en una relación con el Señor. Por eso les mencionaba hace un momento que toda la ley se resume en dos grandes mandamientos. En mi relación con Dios, a medida que yo tengo esa conexión con el Señor, que comienzo a hablar con Dios y a preguntarle cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que yo haga. Porque a medida que yo estoy relacionándome con Dios y le estoy preguntando a Él, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Yo estoy cediendo un derecho. Es decir, ¿cuál es el derecho? El derecho de hacer lo que yo quiero a hacer lo que a mi Padre le agrada. Hacer mis propósitos, mis sueños, mis planes y hacerlos a un lado y decirle: ya va, Dios,
no son mis planes, no son mis sueños, no es lo que yo quiero. Aquí se trata de tu voluntad, aquí se trata de cuáles son tus planes para mi vida. Entonces, en esa búsqueda intensa del Señor, de su propósito, de su voluntad, de su plan que Él tiene ya trazado para mi vida, yo empiezo a preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso es ceder los derechos o ceder el derecho. Yo reconozco que el Señor es mi Padre, es mi dueño, que le pertenezco por derecho de creación y además por derecho de rescate, de redención, porque Él pagó un precio por mí, por mi libertad. Es un doble derecho que Él tiene. Cuando Él tiene ese doble derecho sobre mi vida y yo entiendo esto, yo digo, ok, yo no puedo vivir para mí. Ahora yo voluntariamente voy a ceder todo lo que tengo en mi vida y todo lo que yo soy, mis anhelos, mis sueños, y ahora quiero a ver cuál es tu voluntad, Dios. Y en esa relación con Él comienzo a hablar con Dios, y a medida que estoy hablando con Él y le estoy manifestando mi deseo de entregarle, de rendirle esos derechos a Él, pues entonces Él empieza a decirme, bueno, comienza a tratar conmigo, comienza a enseñarme a esa nueva vida que Él quiere que yo viva. Lo segundo es esa relación que yo tengo con Él, y ese cederle los derechos a Dios pues también va a poner a prueba con respecto a mi relación con mis semejantes. Y es ahí donde entra la parte, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, yo le digo al Señor, me rindo a ti, te entrego mi voluntad, haz conmigo como tú quieres, cuáles son tus planes, cuáles son tus sueños para mí, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. El Señor va a comenzar a decirte, bueno, ama a tus enemigos. Oh, ¿cómo es eso? Que ame a mis enemigos. Oye, eso está fuerte, ¿no? Porque, ok, tú puedes amar a alguien que te ama y que te recibe con mucho cariño, con mucho amor, y te corresponde ese amor que tú le expresas. Pero, ¿qué hay de aquel que te persigue, que te levanta calumnias porque le caes mal, porque hubo una situación entre ustedes que no fue sanada? ¿Cómo hago aquí? Dios me dice que tengo que amar a mis enemigos. Por ceder el derecho, ya tú le cediste el derecho a Dios, pero ahora eso va a ser puesto a prueba. ¿Cómo? En cómo tú vas a hacer con tus semejantes. Tengo que amar a mis enemigos. Ok, Dios en algún momento de mi vida me va a presentar la oportunidad en el que yo desarrolle o pueda amar a ese enemigo que tanto daño me ha hecho, que tanto me ha perseguido, pero en algún momento Dios va a preparar una situación donde yo voy a ser puesto a prueba en amar a ese que me ha aborrecido, que claramente no me ama, no soy la persona favorita. Allí yo tengo que ceder un derecho. Él es mi enemigo, porque en los tiempos de la ley, al que te daba una cachetada, tú tenías derecho de devolvérsela. Pero el Señor Jesús nos dice que no es así. Ahora el Señor nos dice que es de otra manera, que al que te dé una mejilla, tú le pongas la otra. Oye, qué difícil, pero de eso se trata, ceder los derechos. Yo quiero hablarles hoy de ceder el derecho, pero en el ámbito de la convivencia con nuestros semejantes. Y esos semejantes están dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, dentro del hogar, de nuestras relaciones o lazos filiales, como también dentro de la vida de iglesia, de hermanos, de la comunión que tenemos los unos con los otros mediante la sangre de Jesucristo, que nos ha hecho a todos de una misma familia, que es la verdadera familia, la familia de Dios. Y también con aquellos que todavía no conocen al Señor, nuestros vecinos, la comunidad donde yo vivo o donde quiera que yo vaya, en mi sitio de trabajo, todos aquellos. ¿Cómo yo cedo los derechos? ¿Cómo cedo yo el derecho a Dios? ¿Verdad? Cuando estoy en un entorno de trabajo laboral donde el jefe es abusador, es maltratador, donde retiene el salario, o sea, ¿cómo yo cedo mis derechos en medio de ese entorno donde hay hostigación y todo ese tipo de cosas, como hijo del Señor? Porque
en todas las áreas a donde somos llevados, en todas las áreas donde Dios nos permite a nosotros tener esa vida, desenvolver como parte de la sociedad, de un grupo de personas, en todos esos lugares pues yo voy a ser puesta a prueba en cuanto a la mansedumbre, en cuanto a mostrar una actitud benigna, una actitud dócil, afable. De eso se trata el tema de hoy. Y está bastante interesante porque pues cuando nosotros nos hablan de ceder los derechos es bastante complicado. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa incluida que fue adquirida por descendencia. Como todos descendemos de Adán, todos nacimos pecadores y esa naturaleza bueno, con ciertos defectos. ¿Cuáles son esos defectos? Bueno, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la autosuficiencia, ¿sabe? Esa protección del yo. Y esa naturaleza caída siempre va a buscar la manera de sobreponer el yo, de mantener el yo en una posición de gobierno. Pero una vez que viene Cristo a nuestras vidas, una vez que viene el Señor e ilumina nuestro entendimiento, ya nosotros entendemos que no soy yo. Ahora no puede gobernar, el yo, el ego, gobernar mi vida, no puede ser el centro de mi corazón, de mis pensamientos, de mis emociones. Ahora no soy yo, ahora es Cristo quien toma el lugar de mi ser y Él desde allí pues entonces comienza a gobernar. Y esta es nuestra gran batalla. Todos los días estamos luchando contra ese ego, contra ese yo que quiere. Mire, ejemplo de eso. Un ejemplo de eso cuando alguien levanta una calumnia y de alguna forma llega alguien y te da a conocer lo que ha pasado y te dice, mira, y te lo dicen con nombre y apellido, fulanito de tal dijo de ti esto, esto, esto y esto y esto. ¿Qué es lo primero que eso causa en nuestro ser interior? Obviamente lo primero que se va a herir es el ego, el yo, y va a querer como que así, que dijo eso, con que esas tenemos. Naturalmente nuestro yo comienza a reaccionar ante ese evento. Comienza la mente que es mucho más rápida, empieza a armar todo un panorama. Yo lo voy a llamar, lo voy a confrontar, le voy a decir qué es lo que pasa, dónde sacó esto, que quién se lo dijo, que me ponga al frente. O sea, empieza la mente a idearse toda una película de lo que ha sucedido. Y empieza el Espíritu Santo por el otro lado. Hacernos ver que ahora como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, que ahora tenemos el fruto del Espíritu, como dice Gálatas, que dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, uno lo dice, pero en el momento que tú te ves en la situación, tiene que el Espíritu Santo recordarte que tú no puedes responder a esa situación, no puedes responder a ese evento de la forma en como tú quisieras hacerlo, sino que tienes que tomar en cuenta la palabra de Dios, a lo que te dijo el Señor Jesucristo, que tienes que amar a esa persona que te ha herido, esa persona que te ha golpeado, que ha herido tu ego. Ya comienzas como que el Espíritu Santo a tratar contigo y decirte, no es así, ámalo. Perdona, pasa por alto la ofensa, es lo que dice el Espíritu Santo y es lo que Pablo redacta en muchas de sus cartas, que tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. Pero entonces muchas veces, si no estamos velando, si no estamos orando, si no estamos bajo esa dependencia de la guía del Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo es una persona y que el trabajo de Él es santificarnos, es perfeccionarnos y es guiarnos a toda verdad. Si yo no estoy en esa relación con el Espíritu Santo, si yo no estoy dependiente del Espíritu Santo, pues entonces yo comienzo a escuchar lo que dice el yo, lo que dice el ego, lo que está allí. Todos esos defectos comienzan a manifestarse, la rabia, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, comienzan todos esos defectos a aflorar si yo no estoy dependiente del Espíritu Santo. Pero ahora, si yo tengo ese yo, Pablo lo dice, esa carne, esa concupiscencia sujeta a Cristo, y estoy bajo esa dependencia del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu en mi vida,
empiezo a escuchar la voz apacible del Señor que comienza a decirme: pasa por alto la ofensa, perdona. No dejes que eso se convierta en una raíz de amargura en tu corazón. Esa palabra sanadora del Espíritu que está trabajando en mi interior comienza a producir un modo diferente de pensar. Sin justificar a nadie, simplemente tomo la decisión de pasar por alto esa ofensa. Tomo la decisión de perdonar eso y seguir tratando a mi hermano, a mi hermana, al amigo, al compañero de trabajo, al que haya cometido tal falta, lo sigo tratando como si nunca yo me enteré de que sucedió alguna eventualidad con esa persona. Lo sigo tratando bien. ¿Por qué? Porque en mí está el fruto del Espíritu y se pone en manifiesto, y a la final yo terminé cediendo mi derecho al Señor. En otra circunstancia, en otro momento de mi vida, tal vez pues yo llamo a esa persona, lo confronto, le digo: tú dijiste, tú hablaste, ¿qué es lo que te pasa a ti? Entonces comienzo a confrontar y a crear un conflicto, y de ese conflicto pues se puede crear una enemistad, se puede crear una contienda, y eso puede extenderse y no solamente quedar allí, porque sino entonces también eso puede contaminar a otros. Si se genera una raíz de amargura en el corazón de aquel que fue afectado, pues entonces esa raíz de amargura puede aumentar y puede contaminar a otro. Y cuando usted viene a ver el ambiente de trabajo, o en la familia, o en la iglesia, o entre los hermanos, lo que a mí me afectó, yo lo descargué sobre otros, y entonces termino metiendo en conflicto a un montón de gente en un problema que era mío. ¿Por qué? Por simple hecho de no querer ceder mi derecho al Señor. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que ahora tenemos una nueva posición, que ahora estamos siendo perfeccionados en Él, que ahora estamos dependientes del Espíritu Santo, nosotros reflexionemos en esto. Hay circunstancias en nuestra vida que Dios las permite. Dios nos creó para desarrollar nuestra vida en un entorno social. Nosotros no somos aislados, nosotros pertenecemos a un grupo de personas donde quiera que vayamos, y ese grupo de personas pues nosotros tenemos que relacionarnos con ellos. Y hay situaciones, eventualidades que se presentan en esa convivencia. Yo, como hijo del Señor, yo debo aprender siempre a pasarme de vez en cuando y medirme de acuerdo a la palabra. ¿Será que estoy cediendo mis derechos? Porque el ceder los derechos a Dios tiene que ver y está directamente relacionado en cómo yo me relaciono con mis semejantes, en cómo yo me relaciono con los demás, con mis hermanos, con los amigos, con los vecinos, con mis compañeros de trabajo. Yo les voy a demostrar al Señor que estoy dependiente de Él y que le cedo mis derechos a Él en la forma en cómo yo me relaciono con los demás, con todos aquellos que están a mi alrededor. Yo puedo decir que estoy bien con Dios, oro 4 horas al día, ayuno 2 semanas el mes, o sea, yo puedo ofrendar, dar limosnas, ayudar a mucha gente, pero si en mi corazón yo no estoy desarrollando esa mansedumbre con mis semejantes, pues no estoy creciendo. El crecimiento del creyente, del cristiano, se mide por la forma en cómo se relaciona con sus semejantes. Por eso es importante. Yo decía, bueno, yo quiero hablar de esto en este programa. Yo quiero hacerle saber a toda esa audiencia que se conecta y que ve la transmisión, que sepa que la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes también somos puestos a prueba en el tema de ceder los derechos. ¿Saben? Nosotros, uno de los propósitos de Dios con la vida del creyente, con nosotros, es que nosotros aprendamos a ser como Él. Jesús es el modelo. Y Jesús es la medida estándar de todo creyente. Todos debemos llegar a la medida de la estatura de Cristo. Esa es nuestra medida. Y por eso nosotros constantemente tenemos que medirnos. A ver, ¿cómo está nuestro crecimiento en el Señor? Porque el Señor Jesús nos dio ejemplo a nosotros
precisamente de ceder los derechos. El primer acto de mansedumbre que el Señor tuvo fue haberse despojado de su gloria, porque Él es Dios, la segunda persona de la deidad. Él estaba ya en la eternidad con el Padre. Él estuvo en el principio creando todas las cosas. Él es Dios, Él es la palabra activa sobre toda la creación. Él estaba allá y en la eternidad, al saber todo el caos que iba a pasar con la creación, Él se ofreció voluntariamente y le dijo al Padre: yo iré. Fue la primera demostración, la primera acción del Señor Jesús de ceder sus derechos. Entonces, se despojó de toda su gloria siendo el Rey, de todo su señorío, se despojó de todo eso. ¿Para qué? Para venir y hacerse como uno de nosotros, para hacerse hombre y venir a esta tierra. Estando aquí también fue ejemplo de mansedumbre para nosotros. Mientras iba camino al Gólgota, pues lo iban escupiendo, lo iban lacerando, lo iban golpeando, lo iban blasfemando, le pusieron una corona de espinos. O sea, fueron muchas cosas las que sucedieron allí, pero Él solo dijo, estando en la cruz del Calvario: perdónales porque no saben lo que hacen. Marca un ejemplo para nosotros. Fue perseguido de los fariseos, ¿saben? Aquel grupo religioso que tenía cierto grado de reputación entre los judíos. Eran aparentemente muy santos y los perseguían duramente con el propósito de ver en él un error, una falla, un defecto, algo con que acusarle para hacerlo desaparecer de escena. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús confrontaba a los fariseos. La vida de Jesús, su práctica de justicia, era una confrontación directa hacia los fariseos. Ellos era un problema para ellos, porque ellos se miraban en ese espejo y veían todos los defectos que ellos tenían, aún con todas las cosas que ellos hacían para lograr tener un grado de reputación entre los judíos. Entonces la vida de Jesús los confrontaba. ¿Y cómo trató el Señor Jesús? ¿Cómo trató el Señor a estos fariseos? Siempre el Señor Jesús los miró con amor. Incluso en la forma en cómo el Señor Jesús los confrontaba a ellos, el Señor Jesús usó de la mansedumbre para con aquellos quienes los perseguían. Y ni hablar de las actitudes del Señor, de cómo Él trató con aquellos que estaban en situaciones de enfermedad, que habían sido desechados por la sociedad, cómo el Señor se les acercaba con aquel amor, con aquel servicio. ¿Saben? Hay algo bien interesante que ocurre aquí, y es que los fariseos no se juntaban con los pecadores, no se juntaban con los publicanos, no se juntaban con esta gente que para ellos estaba contaminada, no tenían ningún mérito para acercarse a Dios, que ellos eran los más santos. Recuerdo el pasaje de una mujer que entró en la casa de un hombre, de un principal de la sinagoga, que había invitado al Señor Jesús a su casa, pero no había tenido ciertas atenciones que se les daba a la visita en aquella época, como era el lavar los pies al entrar a su casa, darles perfume. O sea, habían detalles dentro de la cultura que eran unas atenciones que le hacía saber a la visita que eran bienvenidos, que eran bien recibidos, que estaban muy contentos con su llegada a esta casa. Fue invitado por este principal de la sinagoga, un fariseo, y este hombre no tuvo esas atenciones con el Señor Jesús. Vino una mujer pecadora. Para esta gente, esta mujer era de lo peor, pero esta mujer llegó y se le postró al Señor Jesús y comenzó a llorar a sus pies, y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies del Señor y sacó un perfume que era un perfume muy costoso en esa época, en ese tiempo. Y ella agarró y quebró el frasco y lo derramó en los pies del Señor. Con sus pies comenzó a lavar los pies del Señor. Entonces, los fariseos, así como que en sus mentes pensaban, si supieran quién es esta mujer que lo está tocando.
no se dejaría tocar por ella. Mira el nivel de mansedumbre del Señor Jesús. Él conocía los pensamientos de los fariseos, conocía lo que había en sus corazones y lo que ellos estaban pensando, porque Él es Dios. Y Él los confronta, y confronta a quien lo invitó y le dice: desde que llegué aquí tú no tuviste estas atenciones conmigo, tú no me lavaste los pies, tú no tuviste estos detalles, pero esta mujer, así pecadora como ustedes la ven, vino y lavó mis pies. Entonces la mansedumbre nos lleva a nosotros también a que aquellas personas que probablemente tengan pecados visibles, pecados que se ven, las personas los rechazan porque este es un adulto, este es un fornicario, este es esto, este es lo otro, y comenzamos como que a hacer distinción: no te acerques a esta persona, no. Y el Señor Jesús vio lo que había en el corazón de esta mujer, que había un profundo arrepentimiento y había un reconocimiento acerca del Señor Jesús. Ella en ese momento, todo lo que ella estaba haciendo era porque ella reconocía que ese hombre que estaba allí era el Hijo de Dios. Así muchas veces nosotros nos comportamos, muchas veces como los fariseos, y la mansedumbre nos ayuda a nosotros, también nos lleva a desarrollar esa amabilidad hacia aquellos que de pronto no son como nosotros. A lo mejor, mire, Pablo dijo esto: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cuál es la raíz de que nos lleve a pensar de nosotros, a sobreestimarnos y a pensar que nosotros somos mejores que los demás? Precisamente la naturaleza caída que le hablaba al principio, la naturaleza caída, ese yo, ese ego, esa altivez, esa soberbia, esa arrogancia. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener un más alto concepto de sí que el que debemos tener. Pero la mansedumbre nos lleva a nosotros a pensar con cordura, saber quiénes somos. Y quizás en nosotros no hay defectos visibles, pero están en el corazón y Dios quiere trabajarlos. Dios quiere moldearnos, y la manera de Dios hacerlo es a través de situaciones que se presentan en nuestra vida, con las personas que nos rodean, con las personas que interactúan con nosotros, que están en nuestro entorno. Entonces Dios nos va a poner a prueba. Y cuando ese Dios nos pone a prueba para descubrir lo que hay en el corazón. Yo tengo que ceder los derechos al Señor, porque eso es mansedumbre. Yo le cedo los derechos al Señor cuando el Señor me muestra que hay algo en mi corazón. Si sucede una situación como la que le estoy comentando ahora mismo, como lo que le pasó al Señor Jesús con esta mujer que quebró el perfume y derramó el alabastro en los pies del Señor, ¿cómo yo puedo manifestar, cómo yo puedo desarrollar mansedumbre en una situación como esa? En una situación donde hay personas que son rechazadas por el estilo de vida que llevan. Pues, como el Señor Jesús es mi modelo, como el Señor Jesús me enseña a mí, que nosotros debemos ceder nuestros derechos. ¿Cómo amamos nosotros a esa persona? Es una buena pregunta. ¿Cómo amamos nosotros a esas personas? Porque todo lo que el Señor nos permite vivir en nuestra vida diaria es una oportunidad para nosotros desarrollar mansedumbre. ¿Qué tal con el borrachito de la esquina que vive en la esquina cerca de tu casa? Es molestoso. ¿Cuándo le predicas? ¿Cuándo te paras y le brindas un plato de comida? ¿O le regalas un cambio de ropa? ¿Le das un consejo? ¿Compartes con él un tratado? ¿Lo invitas a la iglesia? Todo eso es parte del ceder tus derechos, porque nadie quiere acercarse a un borrachito. Los borrachitos son problemáticos, tienen problemas con el carácter, son dependientes de estas sustancias toxicológicas, en fin, un montón de cosas. ¿Cómo cedemos nosotros los derechos a ese tipo de personas? Buena pregunta.
Quisiera que hoy nosotros hiciéramos una reflexión, porque el ceder los derechos en cuanto a las relaciones con nuestros semejantes, y así usted puede hacerse un sinfín de imaginación de situaciones que pasan en su vida, en la universidad o en el colegio, en su trabajo, en la misma iglesia. O sea, hay una gran cantidad de posibilidades de situaciones que se le presenten en su día a día. ¿Cómo está usted cediéndole los derechos al Señor en esa relación? O alguien que le ha faltado los respetos y lo ha hecho públicamente, lo ha ofendido, lo ha maltratado con sus palabras. ¿Qué hace usted? ¿Cómo hace? ¿Cómo responde a eso? Es bien importante esto, por lo que acabamos de leer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es bien interesante esto, ¿no? De las bienaventuranzas. Muchos le han dado algunas interpretaciones a la palabra bienaventuranza. La interpretación más, vamos a decir, más fácil, la bienaventuranza es 3 veces feliz, es lo que más uno comúnmente escucha. Pero hay una que yo les quiero compartir que me gusta mucho. Dice que el bienaventurado no solamente es feliz, sino que ha alcanzado tal reputación de esa cualidad que está desarrollando, que entonces esta persona es recomendada, se recomienda. Porque, oye, qué bueno, mira, esta persona, bueno, se convierte como en un referente. No solamente es feliz al desarrollar esta cualidad, sino que se convierte en un referente de los demás por el hecho de desarrollar esta cualidad. Esta cualidad o estas 8 cualidades que aparecen ahí en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, son cualidades del hombre ideal, del hombre interior que el Señor quiere desarrollar en nosotros, y no es más que la expresión de las cualidades del Señor Jesús y que Él quiere que nosotros las desarrollemos. Y dentro de esas 8 cualidades que el Señor quiere que desarrollemos, pues está el ceder nuestros derechos. Así que cuando usted hable con un amigo, con un hermano, con un vecino, con un compañero de trabajo, de su núcleo familiar, sepa que usted está en una relación con él y que usted tiene que manifestar a Cristo, manifestar la cualidad del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros constantemente estamos pasando por momentos donde nosotros, por cualquier razón, de pronto hacen algo que nos ofende. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo enfrentamos nosotros esa situación? En algún momento, hace muchos años, escuché una enseñanza donde decían que Dios permite las irritaciones. ¿Por qué Dios permite las irritaciones? Las irritaciones Dios las permite para formar nuestro carácter. El carácter de Cristo en nosotros. Que el carácter de Cristo sea formado en Keila, en la hermana Clarexi y en ti que estás viéndome ahí detrás de esta pantalla. Entonces Dios desea desarrollar su carácter en ti, porque si tú eres hijo de Dios, si tú naciste de nuevo y si Cristo es el modelo, es tu medida estándar, es tu referente, entonces tú todos los días tienes que medirte en función de la estatura de Cristo. Entonces si tú estás desarrollando mansedumbre, si tú estás cediendo tus derechos, tú te estás pareciendo al Señor, tú estás desarrollando esa cualidad en ti. ¿Qué tal que alguien te engañe? ¿Cómo vas a responder al engaño? Obviamente te vas a enojar, te vas a molestar y inmediatamente tu yo se va a activar y va a comenzar a decirte un montón de cosas, y por el otro lado Satanás también va a aprovechar y va a querer alimentar la carne con pensamientos negativos, con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pero hay una voz en tu ser interior, que es la voz del Espíritu, que está hablando a tu espíritu y está hablando a tu alma y está hablando a tu mente y te está diciendo cómo debes actuar, qué debes hacer frente a esta situación. Entonces tú puedas dominar la carne y decirle, te sujetas en el nombre de Jesús, o como decía el apóstol Pablo, en palabras del apóstol Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y obedecer al Espíritu Santo y decirle, no voy a actuar de esta manera, me engañó, pero yo lo perdono.
y poder ir a la oración y decir, Señor, yo perdono a mi hermano, o yo perdono a mi amigo, o yo perdono a mi compañero de trabajo, o yo perdono a mi hermano, o a mi primo, a mi tío, o a mi vecino. Yo lo perdono, Señor, me cayó mal. Y yo puedo confesar delante de Dios, tú estás cediendo los derechos a Él. Sí, Señor, mire, sí, me cayó mal, me sentí mal, pensé en esto, porque Dios también, aparte de todo, quiere que tú tengas una relación con Él. Entonces tú comienzas a decirle, me sentí mal, Señor, me hizo esto, no te puedo engañar, no te puedo mentir, mire, yo quise, bueno, estrangularlo, yo quise ir para allá a reclamarle, decirle un montón de cosas, Señor, pero hoy no es fácil perdonar, pero hoy en tu nombre, Padre, porque me hizo una mala jugada, me engañó. Si te engañó con un negocio, un ejemplo, si te engañó, te quitó un dinero, y nosotros que somos tan delicados con la plata, por lo tanto que cuesta conseguirla, ¿verdad? Pero entonces, te estoy hablando de casos reales, situaciones cotidianas que te pueden estar pasando a ti, yo no lo sé, pero tal vez te pueden estar pasando a ti en este momento. Entonces, oye, Señor, mira cómo me quitó la plata, me la robó, Señor, mira, de verdad que me duele. Y entonces, pero Señor, yo voy a descansar en ti porque lo material se recupera, además tú eres mi proveedor. Señor, bueno, bendícelo. Te pido, Señor, que lo perdones y que me perdones a mí por todo lo que sentí en el momento, porque lo que me provocaba era denunciarlo y llevarlo ante las autoridades por lo que ha hecho, ¿no? Pero entonces tú le dices al Señor, Señor, no voy a hacer nada. Perdono. Te pido, Señor, que tengas misericordia de él, porque esta es la otra cosa. También es impresionante. Dios mío. Gracias, Señor. Escucha bien. Hay incluso, y eso no es ceder los derechos, hermanos, que alguien le hizo algo y entonces van a la presencia del Señor y van a acusar. Señor, mira fulano de tal que me hizo esto y esto. Señor, persíguelo. Señor, acósalo. Señor, cóbrale lo que me ha hecho. Dios, ¿dónde está allí la mansedumbre? ¿Dónde está allí el ser apacible, manifestar, oye, misericordia, ser dócil en medio de esa situación, porque de pronto le tocó a él, pero y si a ti te llegara a pasar? Ponerte en el lugar de él. Entonces comienza, y eso no es ceder los derechos a Dios. Pues imagínese al Señor viendo al hijo, oye, hijo, tú todavía no has entendido lo que es ceder los derechos. O sea, todo eso que te está pasando, lo que estás poniendo en evidencia que hay un corazón vengativo, que no te vas a vengar por ti mismo, pero tienes todas las ganas y tienes toda la intención de que el Señor se vengue por ti. Y eso no, definitivamente no es mansedumbre. Más bien que tú puedas venir y decirle al Señor, Señor de misericordia. Y esto es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley que gobierna el mundo. Tú le haces algo a alguien y esa persona va a venir a arremetir contra ti por ley. Pero nosotros, como hijos del Señor, tenemos que marcar la diferencia. Por eso el Señor quiere desarrollar en nuestra vida esa cualidad de la mansedumbre. Que tú puedas decir al Señor, Señor, me dolió y me provocó arremeter contra él por lo que me hizo. Es mi derecho que yo quiera venir y cobrarle por esto que me ha hecho a mí, por este agravio. Pero yo te cedo ese derecho a ti. No lo voy a hacer, Señor. No lo voy a hacer. Y te pido que me perdones por haber pensado, por el simple hecho de haber pensado hacer eso. Y te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí, porque a la final yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces le digo, Señor, perdóname, perdónalo, ten misericordia, alcánzalo. Señor, hazle saber, hazle entender que lo hizo mal y que pueda haber un arrepentimiento en su corazón. De hecho, qué diferente es cuando tú oras por tu semejante, por aquel que te agravió, por aquel que te faltó, por aquel que pecó contra ti, y tú puedas decir, Señor, ten misericordia de él, trata con él, llámalo al arrepentimiento, que haya un cambio de actitud, que se dé cuenta que lo ha hecho mal. Y entonces, después que tú hagas esa oración, que no es fácil porque es una decisión, ¿sabe? Soltar ese derecho de querer vengarme, de querer cobrar justicia por mi propia mano, soltar ese derecho y dejárselo al Señor, y además pedirle al Señor misericordia por esa persona y que trate con él para arrepentimiento, para ese cambio de actitud. Oye,
mi hermano, eso produce, y amigo, no sé, que me estés escuchando allí en este momento, eso es bastante, eso es una locura para el mundo. ¿Cómo va a venir ella a decir eso? O sea, pero eso fue lo que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros y nos sigue enseñando, y es el ideal que quiere formar en cada uno de nosotros, que ahora tenemos una nueva vida. Entonces, ¿qué les ha parecido el tema del día de hoy? Estas cosas pasan a diario en nuestras vidas, pasan a diario, pasan con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, pasan con nuestros hermanos, pasan con nuestros hermanos en la iglesia. O sea, esto es el pan diario, el pan de todos los días. O sea, esto sucede, pero nosotros tenemos que aprender porque por medio de la mansedumbre, entonces la mansedumbre nos lleva a nosotros a desarrollar otras cualidades como la pureza del corazón, a mantener un corazón limpio, un corazón puro, nos lleva a nosotros a desarrollar muchas otras cualidades en el Señor, en Cristo Jesús. Entonces, qué importante este tema que se ha venido tratando este mes de ceder los derechos. Ceder los derechos es sencillamente, imaginémonos esto, nuestro corazón, y en el corazón hay un trono, y en ese trono está sentado el yo. Entonces yo vengo y agarro y quito al yo y lo pongo abajo y le digo a Cristo: siéntate en el trono de mi corazón, gobierna mi yo, gobierna mi ser, gobierna mis pensamientos, gobierna mis emociones, porque mi yo, mi ser, mi alma la voy a poner a servidumbre de Cristo, porque Él es mi Rey. Eso es mansedumbre, eso es ceder el derecho. Entonces, nada, ese ceder ese derecho al Señor te va a poner a prueba en toda tu experiencia de vida, en todas las relaciones que tú establezcas con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, en todo lugar a donde vayas, incluso en el ministerio. Este es el consejo de Dios para ti. Quiero leerte otras porciones de la Biblia que me gustan mucho, que pues apoyan todo lo que te he venido diciendo. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 4, verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la mansedumbre está ligada ¿a qué? A la humildad, a la paciencia y al amor. Por eso le decía, la mansedumbre desarrolla en nosotros otras cualidades de Cristo que Él desea formar en nosotros, y por eso tenemos que estar sometidos al gobierno, al control del Espíritu Santo. Otro versículo, Santiago escribe, en el capítulo 3, verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 13, verso 2, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es lo que le estaba diciendo hace un rato, lo estamos afirmando en la palabra. Estamos viendo que las escrituras nos hablan de eso, ceder los derechos. Ser manso nos lleva a nosotros a desarrollar obligatoriamente pues otras cualidades que van de la mano de la mansedumbre, como es la misericordia, la benignidad, la humildad, la paciencia, el amor. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, verso 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, tú que me estás escuchando allí, es para ti esta palabra. Dice: huye de estas cosas y sigue. ¿Qué vas a seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué más quieres escuchar del Señor? Te invita a ceder tus derechos. Y todos estos versículos son aplicados a la convivencia con tus hermanos. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Entonces, aborrecer a tu hermano tiene que ver con eso que tú le estás demostrando a tu hermano en tu vivir diario. Sobre todo con aquellos que son difíciles de soportar.
porque con ellos es que tú vas a aprender a ceder tus derechos. Con ellos es que tú vas a aprender a desarrollar mansedumbre. Santiago también dice en el capítulo 1, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y con este versículo quiero cerrar, porque este versículo sella completamente todo lo que hemos venido hablando. Dice que recibas la palabra implantada, es decir, lo que el Señor ha venido a tratar contigo en este mes sobre la mansedumbre, recíbela. ¿Por qué? Porque por medio de ella es que puedes salvar tu alma. ¿Salvar tu alma de la perdición eterna? No. Salvar tu alma ¿de qué? De vivir una vida como la vivías en tu vida pasada, cuando aún no conocías al Señor, donde imperaba el yo, donde gobernaba el ego, donde gobernaba la arrogancia, la altivez, donde la gente te hacía y tú te lo cobrabas, donde la gente te ofendía y tú lo ofendías de vuelta hacia atrás, porque el que me la hace me la paga. Ya no puede ser así en el Señor. Sí, donde en tu vida pasada, donde el que te daba una cachetada tú le devolvías dos, donde uno te robaba o te hurtaba algo, tú vienes y también se lo... Ya no, eso quedó atrás. Ahora en Cristo somos nueva criatura. Por eso Pablo dice que ahora en Cristo todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como nuevos, como nuevo hombre, como nueva mujer que somos en Cristo Jesús, pues debemos manifestar ahora las obras del Espíritu. Y en esa obra está pues el ceder los derechos. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy a ti? Si hay alguien a quien tú le has guardado rencor, resentimiento, amargura, o tienes sed de venganza por alguna situación vivida en el pasado, hoy el Señor te está diciendo: cédeme ese derecho. Cédeme el derecho a mí de vengarte. No tomes venganza por tu propia mano. No vivas con ese rencor, no vivas con esa amargura, no vivas con ese dolor. Entrégamelo a mí. Esa es la voluntad de Dios, que cedas tus derechos. Yo he visto mucha gente y nosotros tenemos que aprender a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5, verso 1. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es esclavitud. Entonces, aprender a perdonar, aprender a pasar por alto la ofensa. Hay gente que se ofende por todo, hasta por una mirada. No porque el hermano me miró mal, no porque fulanito de tal no me saludó, no porque el pastor hoy no me dio la mano. Supere eso, para que usted pueda crecer en el Señor, para que usted pueda llegar a la medida de la estatura de ese varón perfecto llamado Cristo. Usted tiene que ser su derecho y lo primero que tiene que hacer es desarrollar mansedumbre. Así que pase la página, ore al Señor, examine su corazón. Yo quiero invitarle a que hoy usted examine el corazón y le diga al Señor: Señor, ¿qué áreas de mi vida las he tenido retenidas para mí? Que las he tenido allí acumulando y que necesito, Señor, soltar, que necesito ceder eso a ti, Dios mío, donde yo necesito, Dios mío, practicar en mi vida esos dos grandes mandamientos que el Señor Jesús dijo: amarte a ti sobre todas las cosas, pero amar a mi prójimo como a mí mismo, sobre todo aquel que me ha ofendido, sobre todo aquel que me ha fallado, sobre todo aquel que ha hablado mal de mí, que me ha perseguido, sobre todo a aquel que le he guardado rencor en mi corazón. Yo te cedo esos derechos a ti. Y porque puedas entender en esta hora que todo lo que has vivido es una oportunidad para el Señor Jesucristo ser formado en ti con la ayuda de la palabra y el Espíritu Santo.
Sin más que añadir a esto, espero que sea de bendición para ti lo que hemos hablado este día de hoy. Deja tus comentarios, comparte el enlace con otros para que también puedan ser bendecidos con esta palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas hoy, y que Dios te bendiga mucho. Recuerda siempre estar allí conectado a Jehová Nisi. Dios te bendiga.